Si este juego no vende 250,000 unidades, será el último que harás. Nintendo fue muy claro al respecto. El equipo de Intelligent Systems, encargados de traer a la vida los juegos de Fire Emblem, habían recibido este ultimátum. Era su última oportunidad. Antes de ello, habían creado Fire Emblem, New Mystery of the Emblem, el cual llegó a las 136,000 copias vendidas en Japón, por lo que llegar a las 250,000 unidades parecía imposible. De hecho, lo era. Con esto en mente, desarrollaron Fire Emblem Awakening, creyendo que era el final, haciéndolo de manera que fuera una carta de amor a la serie, despidiéndose de ella para siempre, porque todas las cosas tienen que terminar en algún momento. Sin embargo, desafiando todos los pronósticos, Awakening no fue la triste despedida que había sido presagiada, sino el comienzo de una nueva era llena de esperanza, cambiando así el oscuro destino que había sido escrito y reescribiendo la historia, la cual hoy conoceremos juntos. Bienvenido a este video especial, hablando de uno de mis videojuegos favoritos, Fire Emblem Awakening. Fire Emblem es un juego de rol táctico en el que, como si estuvieras en un juego de ajedrez, mueves a tus personajes, los cuales, como piezas de ajedrez, tienen diferente movimiento dependiendo de su clase, y como en cualquier juego de rol, diferentes habilidades y estadísticas. En estos juegos somos el príncipe o princesa del reino y desafiamos a los malvados magos oscuros y dragones malignos para salvar a nuestro reino y a nuestro mundo. El juego se llama Fire Emblem, ya que, al igual que en Pokémon, cada juego tiene una esencia distintiva y que siempre es la misma, en la que un artefacto mágico es capaz de salvar o destruir al mundo. Este artefacto es conocido como el emblema del fuego. Este elemento es capaz de destruirlo todo a su paso si se deja sin control, pero usándolo inteligentemente es una herramienta vital para la supervivencia humana. Supervivencia es una palabra clave, ya que en Fire Emblem existe la muerte permanente. A diferencia de los Pokémon que son debilitados, en Fire Emblem, si una unidad muere, muere para siempre dentro de la partida. Esta serie de juegos fueron desarrollados por Intelligent Systems y publicados por Nintendo, la gran N, el gigante de los videojuegos. Fire Emblem inició en 1990, así que puede ser considerada una franquicia veterana en los videojuegos. Fue creada por un fan de los mismos, Shouzou Kaga, pensándolo primero como un juego doujin, es decir, un juego hecho por diversión, no para ganar dinero. No obstante, la idea era tan buena que fue publicado y amado por un nicho de fans bajo su primera forma. Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light, vendiendo más de 300,000 copias, lo cual, para la época, no era nada despreciable, por lo que entonces se decidió seguir haciendo más de estos juegos, siendo la gran mayoría lanzados solo para Japón, donde estaba el pequeño grupo de personas que lo amaban. Sin embargo, el amor que se le tenía por los conocedores de los videojuegos hizo que para Super Smash Bros. Melee fueran invitados dos de sus personajes principales, Marth, el príncipe icónico que luchaba contra el mal usando la espada que representaba al bien, y Roy, y fueron aceptados de tal manera
por los jugadores que Nintendo decidió que no era mala idea adaptar los juegos al inglés, donde se vería que Fire Emblem no era una saga del montón. The Blazing Blade y The Sacred Stones casi llegaron al 1.000.000 de unidades vendidas, siendo un buen augurio para el futuro. Pero solo fue eso, un augurio. Los siguientes juegos, Path of Radiance y Radiant Dawn, apenas llegaron al 500.000 cada una. Y después, como ya dijimos, llegó New Mystery of the Emblem, un remake del juego Mystery of the Emblem para la Nintendo 10, una consola extremadamente exitosa y que vio algunos de los mejores juegos de la historia. No obstante, New Mystery of the Emblem fue un fracaso. Con el paso del tiempo, llegó a las 270.000 unidades vendidas, pero ya no estábamos en los 90s, donde esta cifra hubiera sido respetable. Estábamos en 2010, donde estos números eran inadmisibles para un juego con tanta historia, donde una mala racha de ventas sepultaban estudios, como a los creadores del mítico Hotel Dusk, Sync. No había lugar para la piedad, ya que además, por esa época, salió la Nintendo 3DS, la cual estaba fracasando rotundamente, yendo en picada hacia el pozo de la oscuridad, y con los creadores de los juegos sin saber con precisión de lo que era capaz la nueva consola de Nintendo, dejando un terreno extremadamente difícil para lo que se pensaba sería la última entrega de Fire Emblem, la cual se empezó a desarrollar en 2010, con Nintendo prometiendo promocionarlo adecuadamente. Kouhei Maeda fue uno de los directores, quien había trabajado en juegos de Fire Emblem desde 2001, siendo el principal escritor de Blazing Blade. El otro director fue Genki Yokota, un productor de Nintendo que se unió en 2006 y trabajó en la saga de Xenoblade. El manager de producción, Masahiro Higuchi, cuyo primer trabajo en la serie fue Fire Emblem Genealogy of the Holy War, también estuvo involucrado, y rostros nuevos como los diseñadores Toshiyuki Kusakihara y Yosuke Kozaki dieron una bocanada de aire fresco a la apariencia del juego. Así, con talento nuevo y los veteranos de la serie, se desarrolló Fire Emblem Awakening, con la música de Hiroki Morishita, Rei Kondo y Yuka Tsujiyoko, nombres que también aparecieron en el soundtrack de juegos como Okami y Paper Mario. A pesar de la experiencia que estas personas tenían en el desarrollo de videojuegos, traer a la vida Fire Emblem Awakening les costó muchas horas y días y meses de arduo trabajo y estrés, pues la meta de las 250.000 unidades estaba allí, no como inspiración para crear un hermoso juego, sino como una decisión de oficina de la cual pendía la reputación de los involucrados. Una orden corporativa que cortaba la inspiración de los trabajadores y lejos de ser ese juego hecho por fans conducidos por su amor a los videojuegos, ahora era un negocio que debía llegar a ciertos números. Esta triste noticia debía enterrar los ánimos de los desarrolladores. Sin embargo, decidieron hacer patente esa frase del filósofo Nietzsche: si el lazo ha de romperse, es preciso que le marques con los dientes. La meta ya no fue hacer un juego que vendiera más de 250.000 unidades, porque esto no era más que el deseo del jefe para tener un producto rentable, sino que la dirección que tomaron fue crear
el mejor juego de Fire Emblem hasta la fecha, de plasmar la experiencia definitiva para esta saga, el final de finales, la cúspide, la cima. Imagina el juego definitivo de Pokémon, de Grand Theft Auto, de Sonic, de Mario, de Street Fighter. Imagina la última temporada de Fortnite, de League of Legends, pensada para ser la más épica de todas, el cierre del telón. Un juego pensado en ser la amorosa y triste despedida a los fans de tantos años. Un último abrazo. Un último apretón de manos. Esto fue Fire Emblem Awakening. Nació con una idea en mente. Démoslo todo de nosotros mismos. Hagamos todo lo que nuestros corazones deseen, para así vivir sin arrepentimientos. Awakening significa despertar. Diferentes religiones a lo largo del mundo ven a la muerte no como el final de todo, sino como el principio de una nueva vida, un despertar a algo inimaginable. Awakening era eso, un juego que no importaba si era tu primera vez jugándolo, evocaba una nostalgia inexplicable, como si fuera el cumplimiento de un deseo humano que todos tenemos en cierta medida, regresar a un punto de nuestra vida, volver a vivir algo que experimentamos y que ya no puede regresar, que la cruel realidad nos diera esa oportunidad imposible de volver a vivir algo que añoramos, un milagro imposible, desafiar al destino. Fire Emblem Awakening, el final de una era, la despedida amorosa a los jugadores, la última vez que soñaríamos ser los príncipes que luchaban para salvar a su reino, en un mundo mágico, lleno de dragones amistosos y otros que eran asesinos, de magos oscuros que eran malvados y magos oscuros que eran buenos, lleno de amistad, traición, amor y odio, la más grande alegría y el más grande dolor, la grave tristeza de decir adiós. En este capítulo final, los príncipes no solamente salvaron a su reino, sino también a la saga entera. En apenas 2 semanas de su lanzamiento, el 9 de abril de 2012, la meta de las 250,000 copias impuesta por los negocios fue prácticamente obtenida en Japón. Y para 2020, este videojuego de nicho, este juego nacido como un hobby por la pasión de un fan, ya había vendido más de 2 millones de copias, siendo el primer juego de la serie en pasar del millón, calificado con un promedio de 9, siendo uno de los motivos para muchos de comprar una Nintendo 3DS, aumentando las ventas de la misma. Hoy por hoy, Fire Emblem es mucho más conocida que antes, gracias a los juegos de Nintendo Switch y el juego de celular, siendo una franquicia que probablemente se corone en el futuro como uno de los juegos icónicos de Nintendo.
Pero hoy, a más de 10 años de su lanzamiento, recordamos Fire Emblem Awakening, el juego que nos enseñó que todo puede cambiar, incluso el destino. Te invito a desafiar a tu suerte y me despido. Muchas gracias por ver.